Guatemala, Guatemala, entonces un saludo a todos. Ese es haciendo alusión a mi lengua nativa, que es la lengua sicuana, de la cual hoy estamos viva y estamos muy orgullosos de seguir conservando esta lengua milenaria que ha sido la generadora del pensamiento del milenario y ha sido el sustento, digamos, de la diversidad cultural de este país. Voy a compartir con ustedes algunas experiencias y visiones sobre el contexto histórico, lo que ha sido la resistencia pacífica indígena digamos, en este territorio llamado Orinoquense. Y también mirar cuál ha sido como los desafíos grandes territoriales que hemos tenido y los grandes hechos trascendentales que marcaron una brecha histórica entre el mundo occidental y el mundo indígena. Esa brecha que hasta hoy todavía no se ha superado, pero muchos de nosotros no conocemos cuál es esa brecha y por qué. Y hay muchos interrogantes. Yo soy investigadora en NATA y he hecho un trabajo muy grande desde el año 1989. Para poder entender el mundo occidental me tocó estudiar, prepararme en el mundo occidental como lingüista, me tocó salir fuera del país, conocer a las urbes de Londres, París, Alemania, Norteamérica, conocer América Latina, México, Bolivia, conocer las reivindicaciones aymaras de Coyos del presidente Evo Morales indígena, los guatemaltecos, todo ese bagaje que tuve que andar como la nómada moderna. Yo digo que yo soy la nómada moderna, pero buscando un significado en el mundo para la construcción de sociedades interculturales. A eso me ha llevado a llegar a profundizar. Y una herramienta muy poderosa que me ubicó en este contexto ha sido la lingüística. Mi gran maestro, Francisco Keichalowski, a él le debo todo diríamos, por el cual yo estoy acá. Él una vez me dijo: te entrego una herramienta muy poderosa de mi cultura occidental, para que tú puedas salvar a tu pueblo o lo puedas hundir para siempre. En el año 1989. Yo era una simple maestra en esa época de escuela y no sabía a qué mundo me iba a enfrentar. Yo decía: ¿de qué me sirve la lingüística? ¿Qué voy a hacer con ella? Entonces, ¿qué herramienta poderosa va a ser? Con la lingüística no voy a conseguir plata, ¿qué será que me va a servir? Claro, me sirvió muchísimo para poder entender a ustedes, al mundo occidental, para poder entender todos esos enigmas, los secretos de la historia. Eso me llevó a entender, para poder entender los enigmas de mi cultura, que eso fue la lingüística para mí, porque a través de la lengua hay un pensamiento, a través de ese pensamiento hay una historia. El primer elemento que me enfrenté en ese mundo de la historia fue en el año 1989, escribiendo ese libro cuando yo estudié Entre Cantos y Llantos. Hoy el Ministerio de Cultura lo tiene, lo ha publicado el año pasado, sacamos varias versiones, que ese contiene 103 textos de la mitología de la historia sicuana. Entonces, eso fue lo que a mí me permitió, diríamos, llegar a estas aproximaciones, poder entender. Cuando yo escribí ese libro, me encuentro con investigadores blancos, como lo llamamos nosotros blancos. Blanco en términos no es porque sean de piel blanca. Blanca para nosotros es la persona que no es indígena, que tiene otro pensamiento, que no es igual, que dejó de ser ya indígena, que tiene el pensamiento occidental. Eso es para nosotros lo que se llama blanco. Y así cuando le decimos Gobey. En este momento ustedes son Gobey. Yo soy sicuano, y aquí hay otro sicuano que me acompaña aquí, ¿sí? Entonces hay una brecha entre
lo que son ustedes, que dejaron de ser indígenas, aunque tengan sangre indígena, que tengan raíces indígenas, cambiaron de pensamiento, ese cambio de pensamiento los ubica para nosotros en otra esfera. Ustedes son los, diríamos, los que heredaron el pensamiento occidental, ¿no? Y nosotros los que estamos en la resistencia del pensamiento milenario, que nos llamamos los hippies, los iguanas, los indígenas. Entonces, en ese contexto histórico, yo comencé a enfrentarme. El primer punto de mi investigación fue la palabra Ainaví. Ainaví. Entonces, en ese contexto de los 103 siempre encontraba el Ainaví constante. Y yo comencé a investigar qué significa Ainaví en la historia sicuani. Y de investigué con los viejos, averigüe por acá, averigüe con mi mamá. Mi mamá es una anciana que hoy existe. Ella tiene cerca de 90 años, nació cerca del año de 1920, ha sido mi asesora en todo este proceso de investigación propia. Entonces ahí me encuentro con el mundo del Ainaví y duré un año descifrando la palabra Ainaví para poder entender qué es Ainaví. Aquí yo tengo la ponencia escrito Ainaví en un lenguaje, es un lenguaje mitificado. En el trasfondo de esta palabra se esconde toda una historia de intervención externa frente al saqueo de nuestros conocimientos. En sicuani, la palabra Ainaví está cargada de la historia de la conquista europea y corresponde a la denominación que el sicuani dio al hombre blanco, extranjero, venido del otro lado del mar. Desde su cosmovisión, el significado de esta palabra está asociado con el concepto de un ser espiritual maligno, concepto que asocia a las conductas de los primeros conquistadores que nos hicieron mucho daño al pueblo sicuani. Por tanto, este concepto de Ainaví es en la historia de conquista, se traduce como hechos mitificados de los personajes y se hace una advertencia y precauciones a las futuras generaciones sobre el hombre blanco, y esto ha quedado inmerso en la memoria colectiva del pueblo, que a través de la tradición oral por mucho tiempo, por tanto, en la mitología sicuani encierra hechos no agradables. Esto dio origen a las historias que son mitificadas. Porque para nosotros la conquista no fue buena, fue un acontecimiento vergonzoso, sobre todo por lo que pasó con las mujeres como objetos de experimentos sexuales. Pero hoy muchos colombianos son orgullosos de esos hechos, que marcó una historia de exterminio de nuestros antepasados a la luz de la ciencia y tecnología de ese entonces. Mira, esto, lo que acabo de leer, nadie lo conoce ni la historia. En el año 2003, siendo yo secretaria general de la UNIC, llegó del extranjero un joven historiador alemán que estaba haciendo un doctorado de etnohistoria, a buscar la historia de los alemanes que llegaron a la conquista del río Orinoco. Quiero saber, porque los alemanes sabemos que Nicolás de Bernal entró por el Orinoco. Querían saber qué pensábamos los indígenas sobre la conquista de los alemanes en ese entonces. ¿Cómo nosotros contábamos la historia? Resulta que nuestra historia no la contamos como usted la cuenta. Nuestra historia es una historia que en el tiempo y los hechos no son pasados, son presentes. La historia es presente, es recreación del presente, y en el lenguaje está. Por eso para nosotros el indígena nunca perdona, porque todo el hecho está por repetir. Puede ser de hace 500 años, todavía está por repetir. Eso yo le dije a él, está la historia mitificada, no voy a encontrar ni siquiera la tradición como usted cree que lo vamos a encontrar, no está. Y lo encontré en el Ainaví. Nos sentamos largas horas a conversar con él sobre
por qué los alemanes llegaron y qué fue lo que hicieron ellos. Yo le dije, cuénteme usted primero, yo después le cuento. Así nosotros entablamos, por eso creo que los primeros experimentos Alexander von Humboldt y José Celestino Mutis, que fueron los que vinieron acá, ellos no llegaron a América por oro, ellos llegaron por conocimientos. Ellos se llevaron todo el conocimiento de nosotros, hicieron los primeros experimentos genéticos, eso me lo explicó el historiador. Utilizaron nuestras mujeres como experimentos sexuales. Lo hicieron porque Alemania tenía sífilis en esa época, como hoy está cogido el SIDA, tenían que buscar nuevas formas, diríamos, de curarse. Yo me quedé más sorprendida cuando él me dice así, ahora entiendo por qué nosotros le hicimos Ainnavi a ustedes. Ahora lo entendí, por qué nosotros cuidamos nuestras mujeres de los Ainnavi. Ya lo entendí, la historia mitificada. Bueno, ahí me quedé y me sorprende y le digo a los viejos, pero ¿qué pasó con los hijos de los Ainnavis? ¿Qué pasó? Porque claro, en esa historia los pueblos indígenas genéticamente no somos de sangre pura. La conquista, por eso digo, fue vergonzoso. Por eso nos tocó modificar la historia. No para olvidarla, sino para recrearla y no volverla a repetir. Hoy entienden ustedes por qué está la resistencia indígena. Si nosotros hubiéramos olvidado desde los 500 años, los indígenas no existiéramos. Ese es un elemento de la resistencia, porque nosotros sabemos dónde está el punto que no debemos olvidar y del cual tenemos que cuidarnos. Ese es el primer. Entonces, pero nosotros, ¿qué hicimos? A través del proceso histórico, de ese proceso, nosotros fuimos recreando y fuimos transformando, diríamos, que nuestra sociedad tenía que seguir. Y yo no les puedo contar algunas cosas, estrategias internas que pasaron, que fue la espiritualidad, pero de ese proceso, la relación de los Ainnavi con los primeros originarios, salieron las semillas de los grandes mestizos, de los mestizos y criollos, los mestizos sobre todo. Y esas semillas solo fueron la generación de los hombres Isimani. Los Isimani eran los hijos de los Ainnavi, o sea, los Ainnavi, como los conquistadores, abusaron de nuestras mujeres indígenas. Nuestras mujeres indígenas quedaron embarazadas. El fruto de esos salieron niños con ojos azules claros, por eso hoy usted mira a indios y Juan con ojos claros. No, eso viene desde hace 5 siglos, eso es generacional, porque se viene repitiendo. Los hijos de esos Isimani, para cortar la parte los volvieron guerreros. Los Isimani son los santos guerreros de Yama. Quizás y posiblemente mi teoría la ubico acá, que esos Isimani fueron los que le ayudaron a Simón Bolívar la conquista de Colombia, porque salió del Llano. Siempre hablan de Simón Bolívar como el único, pero nunca dicen quiénes fueron los que apoyaron a Simón Bolívar en el Llano. O sea, uno comienza a mirar, porque también me contaron, habían 5 grandes héroes Isimani que lucharon, porque los Isimani eran hombres grandes, de ojos claros. O sea, los Isimani eran los mestizos de ese momento, que tenían que entrar a la retaguardia y atacar los territorios, entrar a la frontera, a cuidar los territorios. Y los Isimani tenían que cuidar los territorios ancestrales.